No pensaba hacer este video, no voy a mentir, me da hueva hacer videos tan detallados y precisos en temas de anime, pero debido a que se generó cierta polémica sobre la edad aproximada que le di a Kokushibo en mi video anterior, decidí explayarme en este tema y explicar varias cosas para precisar su edad y el porqué de mi opinión. En mi video anterior, donde hablo sobre la misteriosa luna superior que murió hace 113 años, concluí que Kokushibo tendría entre 340 y 320 años, una cantidad que se queda corta frente a la manejada usualmente de 480 o 485 años. Primero que nada vamos a ver de dónde salen estas fechas. No se preocupen porque pondré en pantalla cada fecha conforme avance el video, porque vi que algunos de ustedes se me espantan con los números y se me hacen bolas. Primero que nada aclaremos algo, en el manga no sale en ningún momento ninguna fecha exacta respecto a esto, solo se manejan dos cantidades, 400 años y más de 300 años. Si tomamos los 400, le sumamos la edad de Michikatsu como humano, entre 20 y 25 años, recordemos que él temía morir a los 25 por la marca y es una de las razones principales por las que acepta la conversión, eso nos da 420 o 425 años, y además algunos les suman 60 años que pasan cuando vuelve a encontrar a Yorichi anciano, obteniendo un total de 485 años. De hecho, si googlean, verán que la mayoría de las páginas manejan este número, pero está completamente errado. ¿Pero por qué? ¿Porque yo lo digo? No, porque no hay evidencia que sustente eso, y son fechas tomadas de manera somera. Ahora les explico a detalle el porqué. Vamos a intentar apoyar primero la idea de que Kokushibo tiene 485 años. Sabemos que Michikatsu y Yorichi son personajes que pertenecen al periodo Sengoku. Esta época comenzó en 1467, pero los estudiosos no se han puesto de acuerdo del todo. Algunos dicen que fue en 1473 y otros dicen que en 1477. Esto sucede porque es complicado considerar cuál fue el primer conflicto que dio inicio a este periodo. Entonces, para empezar, no sabemos cuál de las tres fechas consideró Gotouge, pero tomemos la más antigua para tratar de apoyar la idea de la cantidad de 485, o sea, la de 1467. Luego tenemos la era Taisho, la época en la que sucede Kimetsu no Yaiba, que inicia en 1912. Si hacen la resta para ver la diferencia de años entre el periodo Sengoku y la era Taisho, verán que salen 445 años. Por tanto, es imposible que Kokushibo tenga 485 años porque se sale del periodo Sengoku. Incluso si tomamos en cuenta el último año de la era Taisho, o sea, 1926, es decir, que Kokushibo nació justo en el primer año del periodo Sengoku y murió al final del manga justo en el último año de la era Taisho, y hacemos la resta, vemos que hay una diferencia de 459 años. Y eso que estamos tomando el año más antiguo del supuesto inicio del periodo Sengoku. Así que la idea de los 485 años queda completamente descartada. Sin embargo, esto nos deja en claro otra cosa importante. Les pregunto, ¿qué números usamos para componer los 485? ¿Usamos los 400 años que se dicen? ¿Usamos los 60 años que pasaron cuando se vuelve a encontrar con su hermano y los 20 a 24 años de edad que pudo tener Michikatsu Sugikuni? En total, 485. Y sí, el número está mal. Y si el número está mal, uno de estos tres datos tiene que estar mal. ¿Cuál será? Resulta que el manga es preciso cuando dice que pasaron 60 años, así que este dato está bien. La edad de Michikatsu no estamos seguros, pero puede variar en un rango de solo 4 o 5 años, o sea, nada. Es una cantidad despreciable. Por tanto y por obviedad, lo que está mal son los 400 años que se mencionan. Entonces, si está mal, ¿por qué fue mencionada en el manga? Simple, porque es una fecha aproximada. Les doy un ejemplo. Se dice que hace 2000 años nació el Jesús Cristo. Es
una manera de redondear una cantidad grande para evitar hacerse bolas con números más precisos. Pero sabemos que según la Iglesia Católica, este nació hace 2023 años y no hace 2000. Otro ejemplo es pensar sobre cuánto duró el Imperio Romano de Occidente. Se suele decir que 500 años para redondear, pero no significa que fueran 500. En realidad fueron 503, del 27 a.C. al 476 después de Cristo, donde Rómulo Augusto fue el último emperador. Los 400 años no es que estén mal, es que es un número que usó Gotouge para señalar una época aproximada, porque de 1500 a inicios de 1900 son 400 años. Son maneras comunes de hablar al referirnos a fechas lejanas redondeando números, valga la redundancia, así que esto descarta el número 400 como fecha exacta. Hay quienes dicen que Kokushibo tendría 460 años o 440, pero eso también es un sinsentido. Y aunque en este punto ya es obvio el porqué para muchos, puede que no para todos. Por eso lo explico. Como ya dije, si la primera luna superior nació el primer año del periodo Sengoku y lo restamos al último año de la era Taisho, obtenemos 459 años. Si Michikatsu se convirtió a los 24 años porque veía que la fecha de la marca se venía e iba a morir, y sumamos 24 más 440, la edad del demonio nos da de 462 años. Tendría que tener Michikatsu 19 años para que cuadre en esa edad, pero eso es inverosímil. Él tenía 2 hijos y una esposa a los 18 aproximadamente, y luego habían transcurrido 10 años desde que los hermanos se separaron cuando tenían entre 8 y 9 años, y si luego pensamos en el tiempo de entrenamiento que usó para aprender las respiraciones, tendría que estar llegando a los 24 años. Además, por si no lo han notado, es muy improbable que naciera en el primer año del periodo Sengoku y muriera justamente en el último año de la era Taisho. Hago estos cálculos solo para mostrar que ni haciendo esto cuadran las fechas. ¿Existe la posibilidad de que Kokushibo siga teniendo más de 400 años a pesar de esto? Sí, pero es mínima. Pero sigamos intentando. Supongamos que Michikatsu no nació el primer año del periodo Sengoku. Eso es ridículo con tal de forzar el hecho de que una fecha cuadre. Supongamos que nació en la primera década de este periodo, digamos 1479. Esta fecha es muy buena porque las otras 3 mencionadas por los estudiosos entran en este rango, ya están aquí, así que sí o sí eran los inicios del periodo Sengoku. Luego sumamos 24 años, la edad más probable que Michikatsu pudo tener poco antes de convertirse en demonio. Esto nos daría que estamos en el año 1503. Por tanto, Kokushibo nacería hace 409 años si lo comparamos con el primer año de la era Taisho, o hace 415 años si usamos un punto medio de esta era en la que sucede la obra. Y si a esto le sumamos la edad de humano, el personaje tendría 439 años. A duras penas, pero de esta manera conseguimos que sí tenga más de 400 años. No obstante, ¿por qué en mi video anterior no me fui por esta vía? Ahora lo explico porque son varios y pequeños detalles que me hicieron pensar así. Comenzaré nombrando algunos. Primero, en la batalla contra Gyomei, la primera creciente dice que en 300 años no había visto a un guerrero como él. Y creo que la gente suele malinterpretar mucho estas palabras. Kokushibo no se refiere a un guerrero específico que vivió exactamente hace 300 años. Eso se nota claramente. Es como si tú dijeras lo siguiente: ha pasado una década desde que me topé con una taza de esta calidad. Estás dando una fecha aproximada y no precisa. Llevas como 10 años, más o menos, en que no te topabas con una taza tan bonita como la que estás mirando. Kokushibo dijo: han pasado 300 años desde que encontré un espadachín de esta fuerza. No se refiere a un misterioso guerrero, sino a un tipo de guerrero extinto, un tipo de guerrero de alto nivel que ya no existe, al menos hasta que se encontró con Gyomei. Es obvio que se refiere a los pilares de la era Sengoku, los Hashiras marcados que entrenó Yorichi. Solo un pilar de la era dorada de la Kofu
cofradía, los más poderosos, tendrían ese nivel. Es algo que se sobreentiende. Veamos estos paneles a detalle. Primero antes que nada, los pilares por su kanji se supone siempre son 9. Y antes de la traición de Michikatsu vemos una reunión pilar donde hay 6 de ellos, más Michikatsu, hablando justamente del tema de los Hashiras que estaban muriendo llegando a la edad de 25 años. Si Michikatsu y Yorichi no eran pilares, lo cual no tiene sentido por su poder, habían muerto 3. Pero si los gemelos sí eran pilares, habían muerto 1, y esa reunión representa el desconcierto por la primer muerte repentina y súbita de uno de los pilares, tal y como lo vemos. En el panel siguiente, Michikatsu comienza a preocuparse y cree no tener futuro por su marca. Después, cuando los traiciona y se convierte en demonio, vemos que solo hay 4 pilares reclamando a Yorichi. Habían muerto otros 2, seguramente por la marca o porque la nueva primera superior mató a uno. Significa que estos eran los más jóvenes. Yorichi fue expulsado y estos debieron cazar a su ex compañero, el cual los mató. Incluso puedo especular que el ancestro de los Rengoku, quien fue el que encontró a Yorichi y seguramente fue su primer discípulo, siendo el más cercano al padre de todos los alientos, debió ser el tercer guerrero más fuerte después de Michikatsu y Yorichi, y quizá fue el último que el demonio se cargó. Como bien vimos, la generalización de Kokushibo diciendo 300 años nos dice que por esa fecha estos guerreros murieron. Entonces supongo que hace más de 300 años el último pilar marcado cayó, y esto se ubicaría a finales de la era Sengoku, coincidiendo el fin de la era dorada de la cofradía con el fin del periodo Sengoku. Otra razón que tengo es que las principales batallas de la guerra civil japonesa se dieron a mediados y finales de este periodo, cuando estaba activo el legendario Nobunaga y cuando su aliado Ieyasu Tokugawa unificó Japón. Todos los animes y películas que tratan el periodo Sengoku suelen ubicarse en esta época, donde el imparable Nobunaga existió, o cuando Ieyasu terminó la guerra. No me extrañaría que Gotouge, como todos, usara las principales épocas del periodo Sengoku para ubicar su historia y así darle más contexto. Otro detalle es la madre de los gemelos que solía rezar pidiéndole a Amaterasu que detuviera la guerra. Entonces la guerra civil ya estaba bastante activa cuando Michikatsu y Yorichi eran niños pequeños de 8 años. Así deduzco que por mínimo la adultez de los hermanos llegó a mediados del periodo Sengoku. El último detalle, y probablemente uno de los más importantes, es una escena del manga cuando Kokushibo se encuentra con Yorichi viejo en una noche donde en el fondo se ve el famoso templo Toji, ubicado en Kioto, la antigua capital. ¿Y esto qué tiene de especial? Bueno, muchos ubican el fin del periodo Sengoku cuando Nobunaga entra y toma la capital del país, y siendo la capital, pues es donde suceden las cosas más importantes. Kokushibo tiene 2 misiones principales: eliminar a cualquier espadachín de Nichirin negra que sea afín al aliento solar y buscar el lirio de araña azul. En ese momento la cofradía casi había sido extinta por el demonio, porque al haber sido un miembro importante sabía la ubicación del cuartel general, y los pilares de la era Sengoku ya habían sido masacrados. Entonces en la capital es donde hay más potencial para encontrar información sobre la flor del infierno azul. Tiene sentido que esté ahí, pero el templo Toji en realidad es un conjunto de edificios, donde la pagoda, que es este edificio que vemos de 57 metros de alto, y por cierto la pagoda más grande de Japón, es lo más sobresaliente. Es un edificio de madera, pero ¿sabían que fue destruido en un incendio durante el periodo Sengoku en 1486 junto al Kondo Hall, el edificio más importante del templo Toji? Lo curioso viene aquí: la pagoda, que es lo que estamos viendo, fue reconstruido en 1643. Esto lo pueden encontrar si leen la historia de este templo. La era Tokugawa comenzó con el fin del periodo Muromachi, donde la parte final de este fue el Sengoku, así que la reconstrucción sucedió en la era Tokugawa. Lo que estamos viendo en esta escena es a la primera superior encontrándose con Yorichi durante la era Tokugawa, que había comenzado hace 40 años, y como bien sabemos había pasado
60 años cuando Michikatsu se convirtió en demonio. Por tanto, estos guerreros, como dije en mi video anterior, vivieron a finales del periodo Sengoku y no a mediados y mucho menos a principios. De esta manera, el personaje tiene una edad entre 320 y 340 años, como ya había mencionado, y aunque existe un margen de error, creo que es la más aproximada. Con estos números cuadra bien lo dicho en el manga, la diferencia entre el periodo Sengoku y la era Taisho y los detalles observados en la obra. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los expreso, los late y especialmente a los capuchino, a Facuel, Sarai Gutiérrez Lugo, Richard L, Anikuni Kusanagi por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.